En esta clase del curso presten mucha atención a cómo hacemos para manipular el DOM escribiendo puramente con JavaScript. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan y valoren cuando el día de mañana empecemos a utilizar React, y podría ser React, pero podría ser Vue, Svelte, Angular o cualquier otra librería o framework de frontend que nos va a ayudar a hacer lo mismo que yo voy a hacer en este video con una simple y pequeña aplicación de tareas de una manera mucho más sencilla que lo que vamos a ver hoy. E imagínense lo que sería para un desarrollador hacer una aplicación completa como tuturno.io con toda la interactividad y las pantallas que eso conlleva, controlando nuestro frontend con puro JavaScript. La verdad es que sería súper tedioso y por eso quiero que presten mucha atención a lo que cuesta manipular el DOM con puro JavaScript para que después entiendan el valor que nos aportan las librerías y frameworks como React. Los dejo con el video. Bueno, en el video pasado vimos cómo podíamos crear una tarea con nuestra ruta de post de nuestro backend y vimos cómo eso se veía materializado en MongoDB, pero nos está faltando poder ver acá en pantalla cuáles son las tareas que fuimos creando. Entonces tenemos que consumir la ruta de nuestro backend para obtener todas las tareas, y actualmente estábamos devolviendo un arreglo con tareas ficticias y demás, y acá nosotros tenemos que volver a utilizar el modelo de tarea que configuramos con Mongoose acá más arriba en el video pasado, pero ahora ya no vamos a hacer un create como hacíamos en la ruta del post, sino que ahora vamos a utilizar otro método que se llama find. Y find obtiene todos los elementos. Nosotros podríamos pasarle un objeto para filtrar, como hicimos en MongoDB Atlas, y decirle que queremos solo aquellas tareas que tengan un determinado nombre, lo cual no tiene sentido, pero el día de mañana sí vamos a ver que estén creadas por un determinado usuario, pero tampoco por el momento no lo vamos a ver. Entonces, si nosotros no le pasamos ningún objeto, nos va a traer todas las tareas. Una vez que las encuentre, vamos a hacer el .den, que esto acuérdense que ya eventualmente lo vamos a configurar, y en el .den pasamos una callback function, y obviamente como parámetro recibimos vendría a ser las tasks, vendrían a ser las tareas. Entonces ahora la respuesta ya no va a ser un arreglo fingido, sino que vamos a hacer la típica respuesta, que es un objeto JSON. Primero vamos a pasarle un status 200, que igual es el que viene por defecto, pero no importa, lo ponemos para que sea bien explícito. Y después mandamos un JSON donde es un octrue y la data va a ser las tasks, ¿sí? Siempre vamos a devolver más o menos una misma estructura al frontend, cosa que después cuando estamos escribiendo código de frontend, nosotros ya sabemos que siempre terminamos recibiendo un OK con true o false y la data con la data que sea, ¿sí? Y en el catch lo que vamos a hacer es pasar una callback function y vamos a responder también, pero vamos a mandar un estado 400. Data no vamos a mandar un message. Vamos a poner hubo un problema al obtener las tareas, por ejemplo. No importa, pero ahora nuestra ruta medio que ya está configurada. Ahora lo que nos falta es venir al JavaScript de nuestro frontend y obtener esas tareas. Entonces vamos a venir acá y nosotros podríamos hacer un fetch directamente acá en la base de nuestro archivo, pero sería medio raro, y lo lógico sería que nosotros nos hiciésemos una función que fuese, por ejemplo, getTasks, para siempre utilizarla cada vez que queremos obtener todas las tareas de nuestro backend. Y fíjense que acá en el create nosotros ya estábamos hardcodeando la ruta de nuestro backend, que esto es otra cosa que fallaría si nosotros hiciésemos el deploy a producción. No podríamos estar apuntando a localhost desde nuestro frontend, y esto habría que cambiarlo por la URL de render.com. pero miren, como toda esta parte no va a cambiar, lo que vamos a hacer es sacarlo y vamos acá a generar una constante que se llame base URL, que podría ser base backend, podría ser, bueno, pero es lo mismo. Bueno, vamos a ponerle base backend URL, que en este caso es la misma del frontend porque tenemos un solo servidor, pero no importa, y le vamos a poner que es este string. Y después acá vamos a reemplazar las comillas simples por un template string, que esta es una forma de concatenar strings en JavaScript que es muy cómoda. Fíjense que en vez de poner comillas dobles ponemos estos backticks, que busquen para su teclado en particular cómo tienen que ponerlo porque cambia. Yo en mi caso tengo que apretar Control Alt y la tecla que está al lado del Enter 2 veces y ahí se me generan, pero la verdad es que cambia de teclado en teclado. Pero esto que me permite, que ahora yo, por ejemplo, puedo copiar todo este fetch y en esta función que me estoy armando para obtener las tareas, copio exactamente lo mismo, pero directamente como segundo parámetro no le paso nada, porque yo lo que quiero hacer es una petición de tipo get, que es la petición que hace por defecto. Y fíjense que yo ahora puedo hacer .den, que de hecho el .den es muy parecido. Fíjense, esta parte es siempre lo mismo. Fíjense, yo ahora vengo acá, concateno el .den y es lo mismo. Hago una petición, recibo una respuesta que va a
haber que parsearla a JSON y tenemos que retornar esa promesa y la terminamos recibiendo en el segundo res JSON y fíjense que lo que vamos a obtener es un objeto con el octrue y el arreglo de tareas en una property data, que es lo que estamos mandando acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros acá estamos definiendo la función. Acá la definimos, pero nunca la estamos llamando. Entonces, si refrescamos, fíjense que no aparece nada por consola, no se está llamando a nuestro backend ni nada, pero si ahora nosotros al final del archivo llamamos a esta función, fíjense que ahora refrescamos y ahí ya tuvimos la respuesta y cuando la procesamos obtuvimos un OK true y obtuvimos el arreglo de las 3 tareas que tenemos en nuestra base de datos. Pero ahora ¿qué pasa? Está bien, tenemos las tareas, pero hay que mostrarlas por pantalla. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro HTML es poner una cajita, un contenedor que vamos a consumir con JavaScript y le vamos a ir agregando cada una de las tareas que recibimos desde nuestro backend, ¿sí? Desde nuestra base de datos. Entonces vamos a venir al HTML y así como tenemos el input y el botón, vamos a poner un div, que es una etiqueta muy común que se utiliza para dividir, para estructurar el contenido y lo van a ver muy seguido, es una de las etiquetas más comunes. Ya vamos a ver después un poco en resumen HTML y CSS, pero cuando tengamos que estilar un poco nuestra aplicación. Ahora nos vamos a quedar sin nada de estilos para que vean que la aplicación puede estar productiva y funcionando con HTML y sin CSS, sin poner nada. Va a quedar súper feo, pero no importa, después eso lo podemos ir corrigiendo. Lo que sí le vamos a poner es un ID para poder agarrarlo fácil. Le vamos a poner que sea tasks. Ustedes le podrían poner tasks container para identificarlo mejor, pero no importa, como ustedes quieran. Ahora venimos al frontend y lo que vamos a hacer es obtener ese div y le vamos a poner de nombre tasks div o podría ser tasks container. Acá ustedes podrían decidir cómo quieren poner las denominaciones y todas en, por ejemplo, a mí me gusta ponerlo así en mayúscula, pero podría ponerlo así para que coincidiese con este create btn, pero es lo mismo, no pasa nada, no cambia absolutamente nada. Pero acá, cuando ya obtenemos el arreglo de tareas, lo que tenemos que hacer es primero crear una tarea, recorrer ese arreglo de tareas, que lo que vamos a hacer es poner const tasks es igual a res.json.data. Acuérdense que en .data tenemos las 3 tareas. Ok, acá tendríamos las 3 tareas en este tasks. Y después lo que vamos a hacer es recorrer ese arreglo de tareas con un bucle for off. Y lo que vamos a hacer es, por cada tarea of tareas, lo que estamos haciendo es que por cada tarea de las tareas, que vendría a ser esto tiene que ser un arreglo. Por cada una de esas, miren, primero lo vamos a mostrar por consola. Y ponemos tarea task. Le vamos a poner. Borramos este res.json, borramos este console log también para que sea lo único que hay. Y fíjense, refrescamos y nos muestra la primera tarea, la segunda tarea y la tercera tarea. Cada una con su ID. Pero ahora, por cada tarea, lo que vamos a hacer es crear un elemento HTML. Le vamos a poner task paragraph, por ejemplo, que vendría a ser una etiqueta tipo P. Y le vamos a poner document.createElement y le tenemos que decir qué tipo de tag, qué tipo de etiqueta queremos crear. Queremos crear una etiqueta P de paragraph y a este elemento de HTML que acabamos de construir, fíjense que ahora no lo agarramos del HTML, sino que directamente lo estamos creando con JavaScript y una vez creado y configurado, porque le vamos a poner por ejemplo el texto de cada tarea, ahí lo agregamos nosotros al DOM, al Document Object Model. Entonces le vamos a poner que el inner text, el texto que va a tener dentro, es el texto de la tarea, que vendría a ser task.name. Después le vamos a decir que el task paragraph.setAttribute le vamos a setear un atributo a la tarea y le vamos a decir que ese atributo es el atributo ID y le vamos a poner que sea igual a task.-id, que acuérdense que es este ID. ¿Qué pasa? Como nosotros, por ejemplo, al input le habíamos puesto un ID para agarrarlo, después cuando nosotros mostremos las tareas acá, imagínense que después, por ejemplo, hay que eliminarla. Bueno, para eliminarla en la base de datos e identificarla, en cada una de las tareas que tenemos acá, nos conviene tener a mano el ID de la tarea. Entonces, si ya lo tenemos en su atributo ID, es mucho más fácil acceder a ese dato, pero ya lo vamos a ver. Pero genial, acá este paragraph, miren, si lo mostramos, ahora en vez de mostrar la tarea, mostramos el paragraph. Venimos a la consola, refrescamos y fíjense que lo que tenemos es un elemento HTML que tiene un montón de propiedades, es de tipo P, es una etiqueta P, y fíjense que en algún lado va a tener la property inner text y fíjense que dice hacer la cama, lo mismo que el inner HTML, no importa, no se preocupen por esa diferencia, pero fíjense que también tiene un atributo ID que es
el ID de la tarea. Y ahora lo que nos falta es agregarlo al div, que acuérdense que lo agregamos acá, al task div, y nosotros lo que podemos hacer cuando terminamos de configurarlo es hacer tasks div.appendChild para agregarle un hijo a este contenedor, a este div, y le vamos a agregar el task paragraph que acabamos de crear. Entonces ahora esto sí ya se empezaría a ver por pantalla. Miren, volvemos para atrás, refrescamos y ahora tenemos hacer la cama, estudiar JavaScript y estudiar MongoDB con Martín. Y si venimos al HTML, fíjense que tiene el inner text que le pusimos nosotros y como property ID tiene el ID de la base de datos. Entonces, si ahora, por ejemplo, nosotros quisiésemos eliminar uno de estos parágrafos, podríamos agregar un tachito acá o un botoncito que diga borrar o lo que fuese y nos sería muy sencillo hacer esa tarea. Miren, por ejemplo, vamos a hacer dos cosas. Vamos a crear un botón que sea delete task btn y va a ser del tipo button. A este botón le vamos a poner un inner text de borrar, por ejemplo, y es como que nosotros ahora le podríamos agregar este delete task button al tasks div, pero es como que no quedaría relacionado con la tarea. Por ejemplo, ¿ven? Si nosotros venimos al HTML, es como que dentro del contenedor es como si estuviesen sueltos. Están uno debajo de otro y está todo bien, pero en realidad esto tendría que estar dentro de otro contenedor que tendría que ser un div. Entonces nosotros podemos venir y crear otro elemento HTML que sea div y podríamos poner task container div y ya esto se empieza a tornar súper tedioso y en realidad nosotros tendríamos que agregar tanto el párrafo como el botón a este div y este div agregarlo al contenedor de tareas, ¿se entiende? Entonces al contenedor de la tarea en sí le vamos a agregar tanto el párrafo como el botón y después al div que contiene a todas las tareas le vamos a agregar el task container div. Y fíjense que si ahora refrescamos todo parece estar igual, pero si venimos a la estructura del HTML fíjense que ahora son 3 divs y cada uno de esos divs tiene adentro un párrafo y un botón. ¿Y qué pasa? Como nosotros para eliminar la tarea necesitamos el atributo ID, pero nosotros vamos a hacer clic en el botón, la verdad es que nos conviene que este atributo ID esté directamente en el botón. Entonces acá, en vez de poner el task paragraph set attribute ID, se lo vamos a poner al delete task btn. Entonces si ahora refrescamos, fíjense que si abrimos una tarea, ahora el atributo ID lo tiene este botón. Y antes de agregar el botón, ahora le vamos a tener que agregar un delete task button .add event listener y le vamos a decir que cuando hagan clic vamos a ejecutar esta función de callback. Y acá por ejemplo, fíjense que recibimos el evento, que se le suele poner E o lo van a ver también como EBT de evento, pero la realidad es que yo le pongo E. Y miren, vamos a hacer un console log de el evento. Entonces, cada vez que agregamos todo un div con un párrafo y un botón al contenedor grande de tareas, estos botones que agregamos ya están configurados para recepcionar el evento click. ¿Qué pasa? Como todavía no refresqué el navegador, no obtuve el último JavaScript, entonces fíjense que si toco los botones no pasa nada. Pero si refresco y toco, fíjense que ahora sí ya se ejecutó el evento y este evento, el evento click, tiene una propiedad muy importante que es la propiedad target que refiere al elemento HTML sobre el cual se hizo clic. Fíjense que si yo me poso, cambia de color acá remarcándose porque ese es el elemento que toqué. Entonces yo en el evento.target tengo el botón y en el evento.target.id tengo el ID de la tarea que quiero eliminar y eso me viene genial. ¿Por qué? Porque yo eso lo tengo que mandar a nuestro backend. Entonces yo acá podría poner task ID es igual a e.target.id y acá entonces lo que podemos hacer es un fetch y acá nosotros tendríamos que poner la URL de nuestro backend en la cual vamos a eliminar una tarea de la base de datos. Entonces tendríamos que poner base backend URL barra tasks, pero de alguna manera yo le tendría que pasar información a mi backend de cuál es la tarea que quiero eliminar. Pero esperen, eso todavía no lo vamos a poner, pero le vamos a pasar un objeto de configuración. ¿Por qué? Porque no es una petición de tipo get, sino que ahora el método es de tipo delete, ¿sí? Esta ruta todavía no la tenemos configurada, pero por eso ahora vamos a venir a nuestro backend y en vez de hacer una ruta de tipo post, vamos a duplicarla. Yo aprieto Shift, Alt y abajo y
y se duplica el código. Ahora se me desplegó esto, pero no importa. Pero hice, seleccioné todo esto y presioné Shift, Alt y abajo y dupliqué todas las líneas. Es como un copiar-pegar, pero más rápido. Entonces ahora esta ruta ya no tiene que ser de tipo post, sino que tiene que ser de tipo delete. ¿Y qué pasa? Como yo sé que tengo que eliminar una tarea, de alguna manera le tengo que decir a la definición de mi ruta que espero recibir un ID de la tarea que se está eliminando. Entonces acá eso en Express se pone de esta manera. Podemos poner barra, ID. Entonces, con eso lo que nos garantizamos es que ahora en la property params de la request vamos a tener una propiedad que sea ID. Si yo acá le hubiese puesto Juan, que yo recibía algo que fuese Juan, acá yo tendría que haber puesto Juan, ¿sí? Pero no importa. Como sabemos que eso es el ID de una tarea, nosotros acá podemos poner ID, pero miren, vamos a borrar toda la lógica que teníamos en nuestro post y en el delete vamos a poner un console log, vamos a poner params, request.params para que vean lo que viene y vamos a poner el ID acá, pero no importa, no lo mostremos ni nada. Pero eso para que vean que cuando hacemos clic para eliminar una tarea, vamos a pasarle barra y ahora le tenemos que poner el task ID. Entonces le vamos a poner, miren, vamos a ponerle Juan, no importa, vamos a poner cualquier cosa y vamos a venir acá, refrescamos para obtener el JavaScript y hacemos una petición que obviamente no va a pasar nada. Pero ya llegó y fíjense que acá me vienen los params que los estoy mostrando por consola, pero dentro de request.params viene un objeto con todos los parámetros denominados como nosotros lo denominamos acá en la URL. Fíjense que si yo acá le pongo Juan, acá obviamente esto no lo podría acceder, pero no importa. Bueno, miren, de hecho vamos a poner los params y además vamos a poner el ID para que vean que eso va a ser undefined. Miren, refrescamos, le damos a borrar y fíjense que ahora la property se llama Juan y que obviamente este ID que intentamos guardarnos acá no existe porque dentro de request.params no está la property ID porque la denominamos de otra forma. Y acá nosotros incluso podríamos tener, no sé, dos parámetros dinámicos y por ejemplo yo podría venir al frontend de mi aplicación y ponerle Juan y cualquier cosa y fíjense que me vendrían dos propiedades. Si yo ahora de repente hago un borrar, fíjense que ahora me viene un objeto con la propiedad Juan por el primer param y con una propiedad Pedro del segundo param que coinciden con lo que yo estoy mandando en la URL de mi delete. Le estoy pasando que el primer param tiene el valor de Juan y el segundo param dinámico tiene este texto. ¿Qué pasa? Yo necesito un solo parámetro y ese solo parámetro lo que me voy a mandar es el task ID. Y en mi backend no necesito estos nombres que no tienen ningún sentido, sino que recibo el parámetro ID, ¿sí? Guardo, se refresca el backend, refresco el frontend, le doy a borrar y fíjense que ahora recibo en los params una property ID y fíjense que el ID me lo estoy pudiendo guardar en esta constante. Genial. Entonces ahora con el modelo de Mongoose vamos a poner un delete one, que es uno de los métodos en donde podríamos poner que vamos a eliminar aquel cuyo ID sea igual al ID que nos viene por parámetro, o podemos poner, creo que hay uno que es delete by ID, a ver, delete by ID, no, remove, find by ID and remove, ¿ven? Encontrarlo por ID y eliminarlo. Entonces este solo recibe un ID, no recibe un objeto con un filtro. Entonces acá le podríamos pasar el ID y una vez que se eliminase, fíjense que siempre lo mismo, le pasamos una callback function, acá obtendríamos la deleted task y acá tendríamos que hacer un res status 200.json o true data deleted task. ¿Sí? Le podríamos poner un message, tarea eliminada con éxito, pero no importa, después vemos. Y en el catch hacemos lo mismo de siempre. Podemos agarrar el error o no, pero no importa. Le vamos a poner status 400, JSON o false, message, hubo un error al eliminar la tarea. Ya veremos control de errores y demás, pero no se preocupen por el momento. Pero vamos a ver si efectivamente se elimina la tarea. Vamos a refrescar. Fíjense que ahí de hecho una se eliminó porque había quedado pendiente la request porque no había terminado, porque no respondíamos, pero ya se eliminó. Ahora tenemos dos tareas. Si tocamos borrar, pareciera que no pasa nada porque no estamos refrescando la interfaz gráfica ni nada, pero si venimos al backend, bueno, tampoco pasa nada porque no mostramos nada por consola, pero vamos a venir al frontend, a la network, y fíjense que acá salió esta petición de tipo delete a esta barra en particular con el ID de una determinada tarea. Y en la respuesta, fíjense que obtuvimos un OK y obtuvimos la deleted task. Y eliminamos la tarea de nombre de estudiar JavaScript con Martín. Entonces, si ahora refrescamos el navegador y se vuelve a ejecutar la función
que obtiene todas las tareas, que es esta que estamos haciendo cuando se lee todo el JavaScript de nuestro frontend, ahora ya esa no la va a encontrar. Si ahora nosotros refrescamos, fíjense que ya está, ya se eliminó. Si nosotros queremos que el frontend se refresque automáticamente cada vez que eliminamos una tarea, por ejemplo, después de hacer este fetch, podríamos hacer un then, que cuando todo eso sea ok, ¿qué pasa? Si entramos en este then, quiere decir que la tarea fue eliminada con éxito. Bueno, acá podríamos llamar de nuevo a la función getTasks, que es la que se ejecuta en esta parte del código, cuando recién se inicia la aplicación, cuando nos llega el HTML, se empieza a leer el JavaScript y demás. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora refresco, tenemos una tarea, pero cuando yo le dé clic a borrar, no solo se va a borrar, sino que cuando se borra y me responden que fue ok, yo vuelvo a hacer una petición de getTask y esta función, acuérdense que vuelve a hacer lo mismo. Pide las tareas a la base de datos y por cada una de las tareas las agrega al div. Entonces le damos a borrar y claro, hizo la petición, no obtuvo ninguna tarea, no agregó ninguna nueva, pero nosotros nunca sacamos esta. Entonces no tiene sentido eso que hicimos. Este getTask no serviría. Lo que nosotros tendríamos que hacer es que cuando es exitosa la eliminación de la tarea, tendríamos que venir acá y eliminar todo el div que contiene a este botón que ejecutó la eliminación. Pero para eso tendríamos que conocer cuál es el elemento padre de este botón. Y si se fijan, si nosotros ponemos delete task btn.parent, fíjense que me dice el nodo o el elemento. No importa, le vamos a decir el elemento padre. Entonces, acá ¿qué obtendríamos? El task div vendría a ser el task div container. Le podríamos poner el nombre que ustedes quieran. Pero acá obtendríamos el div que contiene a la tarea que eliminamos. Y miren, vamos a hacer así. Vamos a poner console log task div, por ejemplo. Si ahora refrescamos, no vamos a tener ninguna tarea. Pero no importa. Ahora le vamos a dar a crear una nueva tarea. Y en esta sí tiene sentido que hagamos un get task al finalizar la creación, porque necesitamos pintarla por pantalla. Entonces en el create task, que es este listener que tenemos acá, una vez que se termina de crear exitosamente la tarea, le vamos a dar a get task, ¿sí? Le damos a get task, lo podríamos poner acá abajo, pero es lo mismo, no importa, pero acá yo ya sé, cuando ya llegué a este paso, yo ya sé que está ok, entonces ya puedo iniciar la petición de las tareas. Entonces, miren, refrescamos para obtener el último JavaScript y le vamos a poner hacer la cama. Le damos a crear tarea. Y fíjense que tardó un cachito, pero ya la agregó. Y ahora le ponemos, por ejemplo, estudiar JavaScript, crear tarea, y ya se crea. ¿Y por qué se creó dos veces? Ah, porque ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo hago el get task, está yendo a buscar todas las que estaban en la base de datos y las agrega a las que ya estaban. Entonces yo en el get task, si vengo a esta función, fíjense que nunca estoy borrando lo que ya tiene el div de tareas. Entonces yo preventivamente podría hacer tasks div.inner HTML y le ponemos nulo, que no tenga absolutamente nada. Entonces refrescamos, esto sigue funcionando perfectamente, pero si yo ahora pongo estudiar MongoDB y le doy a crear tarea, fíjense que no me repite las tareas que ya estaban. ¿Por qué? Porque antes de hacer la petición de todas las tareas y recorrerlas todas e ir agregándolas al div, primero lo que hice fue vaciar todo el contenido que tiene el div, ¿sí? Nosotros tenemos el div de tareas y lo que hacemos es ponerlo en nulo y borrarle todo lo que tiene adentro y después se las volvemos a agregar. Después ya vamos a ver cómo hacer para crear una tarea y directamente agregar un nuevo div y listo, para evitarnos hacer todo un fetch a la base de datos cuando no tiene sentido, porque lo más probable es que no hayan cambiado. Pero bueno, si ahora le damos a borrar, fíjense que venimos a la consola y acá miren lo que obtuvimos. Obtuvimos todo el div, ¿sí? Porque acuérdense que habíamos venido en el delete task, cuando para cada una de las tareas le agregábamos el evento click al botón de eliminar tarea, acuérdense que hacíamos delete task btn y nos quedábamos con el elemento padre, que es ese div. Pero ahora este div, cuando ya sabemos que fue exitosa la eliminación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venimos task div.remove y lo eliminamos del DOM. Directamente lo borramos del mapa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que fue exitosa la eliminación y que en el próximo fetching de datos que se haga a la base de datos no va a existir. Entonces, ¿por qué tendría que estar ahí? No tiene sentido. Entonces ahora, por ejemplo, si refrescamos, ven que ya se había borrado, no importa, pero ahora cuando yo apenas toque y me responda que está ok, lo eliminamos del DOM. Miren, le damos borrar, listo, se fue. Borrar, listo, se fue. Entonces parece instantáneo, pero un tiempito toma. Y miren, antes de empezar a eliminarlo podríamos hacer un delete
deleteTaskBTN.InnerText y le podríamos poner que sea igual a 3 puntitos suspensivos. Entonces cuando se esté eliminando se va a poner eso y ahora le ponemos hacer la cama, le damos crear tarea. Perfecto, se agrega automáticamente con un fetching de datos. Cuando le demos a borrar, mientras no se haya borrado, presten atención que van a ver 3 puntitos. Pero después, como eliminamos todo el div directamente del DOM, ya está. Entonces le damos a borrar, 3 puntitos y se va. ¿Se entiende? Miren, agreguemos un par, pero fíjense cómo titila porque estamos haciendo un fetching de datos cuando no tiene sentido. Le vamos a dar a borrar, 3 puntitos, borrar, 3 puntitos, borrar, 3 puntitos, borrar, 3 puntitos. Pero miren cómo ahora ya el usuario está interactuando con el DOM de una manera súper sencilla por esa configuración que hicimos con JavaScript. Pero bueno, ahora por último lo que nos queda es que podamos editar una tarea y capaz nosotros podríamos hacer que si tocamos la tarea se ponga acá como para editarla, ¿sí? Vamos a implementar esa lógica. Si tocamos en el párrafo de la tarea, vamos a hacer que la edite. Entonces, primero lo que podríamos hacer es que cuando le damos a crear tarea, en este create button add event listener, cuando esto ya fue exitoso, vamos a hacer input.value y lo vamos a inicializar como un string vacío. ¿Para qué? Para que se resetee el input. Por ejemplo, si yo ahora refresco y pongo estudiar.js y le doy a crear tarea, perfecto, me trae todos los datos, pero ya se borró el input para poder crear otra tarea más. Y ahora cuando toquemos el párrafo, lo que queremos es que este valor de texto se ponga en este input y que el botón este ya no diga crear tarea, sino que diga editar tarea. Entonces, miren, primero lo que vamos a hacer es generar una variable global acá que se llame task2edit, que va a ser la tarea a editar y por defecto va a estar en nulo. Y después acá, cada vez que obtenemos todas las tareas, lo que vamos a hacer es que al párrafo, así como le agregamos un listener al clic del botón, ahora vamos a agregar un add event listener también del evento click, pero en el párrafo, ¿sí? Y le vamos a pasar un callback. Acá recibimos el evento, pero que no sé si lo vamos a usar. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a poner que el input.value sea igual a task paragraph.innerText del párrafo al cual le hicimos clic. Entonces si ahora refrescamos y tocamos, fíjense que automáticamente se me pone eso. Si toco este párrafo se me pone ese texto y si toco este párrafo se me pone este texto. Pero también quiero que cambie el texto de este botón. Entonces tenemos que agarrar el createBTN, que ahora en realidad se llamaría createEdit BTN, así que vamos a reemplazarlo en los demás lugares donde lo estamos usando, que creo que era ahí nomás. ¿Por qué? Porque ahora también puede ser de editar una tarea. Entonces, cada vez que tocamos en un párrafo, lo que tenemos que hacer es que el createEditButton.InnerText sea igual a editar tarea. A ver, no me acuerdo si estaba con mayúscula. Sí, estaba así. Bueno, le vamos a poner editar tarea. Y además, vamos a poner que esta variable global ya no tenga un null, esta task2edit, sino que sea igual a la tarea que estamos editando, que vendría a ser task2edit igual, que en este caso podría haber puesto así o podría haber referenciado directamente a la tarea del arreglo de tareas que estamos recorriendo. Entonces le podemos poner task.name, así lo hacemos igual que lo hicimos en el delete task btn, que de hecho acá también en vez de desde el target podríamos haber puesto task.id, pero no importa, no se preocupen. Esto es para que vean lo engorroso que es hacerlo con JavaScript y van a ver lo fácil que es después hacerlo con React y van a entender por qué es tan útil React. Porque para hacer todo esto lo hacemos de una manera mucho más sencilla. Y acá le pondríamos directamente toda la tarea. ¿Para qué? Para tenerla globalmente a disposición, para que cuando hagamos clic en este botón de crear o editar tarea, ya sabemos que en esta variable global vamos a tener toda la tarea a la cual le hayamos hecho clic en su párrafo, ¿sí? Miren, después vamos a hacer un console log de --toEdit para monitorear ese valor. Y fíjense, refrescamos el JavaScript, borramos y tocamos hacer la cama. Y fíjense que ya se pone acá, esto ya se pone como editar tarea y fíjense que acá tenemos un task2edit que es la de hacer la cama y está en falso, pero si toco en estudiar JavaScript, fíjense que el task2edit pasa a ser estudiar JavaScript. Entonces yo acá en el botón de crear o editar tarea, ¿qué pasa? Voy a hacer una petición u otra dependiendo de si esta variable está en null o tiene una tarea para editar. Entonces, por ejemplo, miren, acá nosotros vamos a poner una constante que sea creating, que
solo va a hacer que va a estar en verdaderos solo si no tiene contenido el task to edit. ¿Qué pasa? Cuando la variable tarea de editar esté en nulo, si yo niego ese valor me va a dar true. Acuérdense que si venimos acá y ponemos la negación de null, eso nos arroja un true. En cambio, si tuviéramos la negación de una tarea que tiene un determinado nombre, por ejemplo, hola, eso me daría falso. ¿Por qué? Porque habría una tarea para editar, entonces estaría bien que la constante de creando estuviese en falso. Entonces acá nosotros, esta URL no va a ser siempre la misma, porque a veces vamos a querer mandar el ID de la tarea que estemos editando, porque eso tiene que llegar a nuestro backend, o a veces vamos a querer mandar así directamente. Entonces acá vamos a poner otra constante que sea el path, la ruta, digamos, y le vamos a poner que si estamos creating, lo que vamos a poner es un string que sea task. Y si no, vamos a poner un string que sea task barra y vamos a concatenar con task to edit punto guión bajo id. Entonces acá en vez de poner esto, le vamos a poner lo que tengamos en la variable path. Entonces, si estamos creating, solo va a ser un string task. Y si no, va a ser un tasks barra el id de la tarea que queremos editar. Y acá tenemos una lógica similar, donde tenemos que poner el method, que el method vamos a hacer que si estamos creating, tenemos que poner el método post, y si no, tiene que ser el método put para editar una tarea. Entonces acá recuerden que podemos hacer así o directamente pasarle method de esta manera, porque tanto la propiedad como la variable que le queremos asignar tienen el mismo valor. Pero ahí ya estaría bien, porque el body de la petición sí tiene que tener una property text con un input value y demás, pero le estaríamos apuntando a rutas distintas de nuestro backend dependiendo de si estamos creando una tarea o editando una tarea. Entonces vamos a venir a nuestro backend y vamos a copiar, miren, copiamos y pegamos esa ruta, y lo que vamos a hacer es cambiarle el método y va a ser un método put para editar una tarea, pero acá nos falta indicar que vamos a recibir un ID como parámetro. Entonces vamos a recibir por un lado el body, donde nos viene el texto nuevo que le pusimos a la tarea, y por otro lado tenemos el ID que viene en rec.param.id. ¿Qué pasa? Ahora ya no es task.create, sino que ahora es find by ID and update. Fíjense qué preciso que es el método. Encontrar una tarea por ID y actualizarla. Obviamente el primer parámetro que recibe, ¿cuál es? El ID, y después recibe un objeto con el update. Entonces primero le pasamos el ID de la tarea que queremos actualizar, y como segundo parámetro le pasamos un objeto con todas las propiedades que queremos actualizar. En este caso va a ser solo la property name. Acá ya no sería created task, sino que sería updated task, la tarea actualizada, y lo mismo vamos a poner tarea actualizada con éxito en el JSON que enviamos. Le ponemos updated task y ya no es 201 porque este status es para cuando creamos algo, así que le vamos a poner status 200, y acá no sería, en el catch no sería error al crear la tarea, sino que sería error al editar la tarea, y acá le vamos a poner tarea editada con éxito también. Pero ahora ya tenemos configurada nuestra ruta para actualizar una tarea. Entonces si refrescamos, ahora podemos crear una tarea, le vamos a poner estudiar MongoDB, le damos a crear tarea, se actualiza todo perfecto, y fíjense que estamos como para crear una tarea, pero si le doy a clic en estudiar MongoDB, ahí ya se pone como para editar la tarea, y tenemos algo almacenado en la variable task to edit, que es la tarea de estudiar MongoDB. Entonces si ahora nosotros hacemos clic en editar tarea, lo que pasaría en nuestro frontend es que se pone a analizar primero si estamos creando o no, o sea que negaría esta variable task to edit, entonces esto daría falso, ¿sí? Con lo cual no estamos creando. Seguimos con la siguiente variable del path al cual le vamos a apuntar de nuestro backend y evalúa si estamos creando esto. Como no estamos creando, en esta constante terminaría almacenado task barra y el ID de la tarea que estamos editando. Y como método, como no estamos creando, sería el método put. Entonces le estamos apuntando a esta ruta de nuestro backend con el método put. Entonces, si venimos a nuestro backend, terminaríamos llegando a esta ruta con el método put y a API barra task barra el ID de la tarea que queremos editar. Entonces, si venimos acá y le damos a editar tarea, fíjense que se editó, pero claro, fíjense que ahora tenemos la respuesta y dice tarea editada con éxito, pero no cambiamos nada. Entonces, si ahora tocamos editar JS y le ponemos signos de admiración, por ejemplo, y le damos a editar tarea, fíjense que ahora se pone esto así. Si le damos a eliminar, se elimina. Si le damos a MongoDB, ahora le vamos
vamos a poner estudiar JS, editar tarea, perfecto, pero fíjense que acá en el editar tarea cuando termina me estoy olvidando de ponerle crear, eso es nada de estilos, pero tendría que ponerlo bien. Entonces cuando termina, no solo que el input se tiene que resetear, sino que el create edit btn punto inner text le vamos a poner crear tarea. Entonces, por ejemplo, le ponemos estudiar Node.js, editar tarea se crea, no importa. Pero me está quedando... estaba editando, está bien. Ahora sí está en estado de crear y a ver si creamos. Pasa que no, miren, refresquemos porque está el JavaScript viejo. Entonces ahora le ponemos, no sé, estudiar MongoDB. Le damos a crear tarea, excelente. Si le damos a editar, se pone en editar. Y si ahora le damos a estudiar MongoDB con signo de admiración, le damos a editar, cuando termina de editar me lo vuelve a poner en crear tarea. Pero perfecto, ahí ya terminamos todo el CRUD de nuestro backend con nuestro frontend y nos faltaría subirlo a producción, que eso lo vamos a hacer en el próximo video, porque acuérdense que vamos a tener todo el tema de la IP de nuestro backend, vamos a tener que ver cómo hacer para que nuestro frontend le apunte al localhost 4000 cuando estemos acá en nuestra compu, pero cuando llegue a render.com va a tener que apuntar al backend de render.com. Pero bueno, este video ya se hizo eterno y vimos todo lo tedioso que es escribir JavaScript para manipular el DOM. La verdad es que es una tosca, es malísimo como se hacía antes y librerías como React te salvan la vida, la verdad, te salvan la vida. Las otras librerías y frameworks que hacen lo mismo también, pero bueno, no importa, yo uso React y es totalmente distinto que hacerlo de esta manera, pero lo tenemos que sufrir para poder después valorar lo que hace React, por ejemplo, por nosotros. Así que nada, este video lo vamos a dejar acá y en el próximo video ya vemos cómo subir nuestra aplicación a producción para que ya esté funcionando con el server de render.com. No se olviden de compartir y darle muy fuerte al botón de me gusta. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. Chau chau.